Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de física. Ya llegamos a nuestro tutorial número 16 y seguimos trabajando con la unidad número 8 denominada Ley de Gravitación Universal. En esta oportunidad con un sexto ejemplo sobre este contenido para profundizar lo explicado en las clases anteriores. Entonces vámonos con el ejemplo número 6, el cual dice textualmente: si el radio terrestre mide aproximadamente 6.371 kilómetros y la aceleración de la gravedad en su superficie es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, calcular a. la masa de la Tierra y b. el valor de la aceleración de la gravedad en un satélite artificial que orbita a 3.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces vamos a releer y vamos extrayendo cada uno de los datos. Nos dan el valor del radio de la Tierra, el cual ya conocemos, pero nos lo da allí el ejercicio. Nos da el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie y nos piden calcular a. la masa de la Tierra, la cual también conocemos, pero en este caso la intención es deducirla y calcularla manualmente a través de la ecuación de la ley de gravitación universal. Y en el literal B nos dicen que calculemos el valor de la aceleración de la gravedad en un satélite artificial que orbita a 3.600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es decir, nos están pidiendo la aceleración de la gravedad a una distancia por encima de la superficie de la Tierra de 3.600 kilómetros, a lo cual le llamaríamos h. Recordemos que h es la distancia que hay por encima de la superficie de cualquier planeta. Haciendo una representación gráfica, antes vamos a transformar, antes de la representación gráfica, antes de que se nos olvide allí, recordemos que vamos a llevar las unidades de kilómetros a metros, de tal manera que todas las unidades correspondan al sistema MKS, es decir, todas las unidades de longitud en metros, las unidades de masa en kilogramos y la unidad de aceleración aquí, pues metros sobre segundos al cuadrado. Entonces llevamos de kilómetros a metros, multiplicamos por 1000, nos da 6.371.000 metros y vamos a llevar 3.600 kilómetros a metros, recordemos que se multiplica por 1000 y nos dan 3.600.000 metros. Ahora sí vamos con la representación gráfica. Aquí tenemos la Tierra y vamos a suponer que allí está un satélite, ¿sí?, orbitando. Aquí tenemos la superficie y el satélite se encuentra a 3.600 kilómetros sobre dicha superficie. Y nos piden calcular la aceleración de la gravedad justo pues allí donde se encuentra el satélite orbitando. Entonces vamos a empezar con la resolución del ejercicio con el literal A en primer lugar. Y allí nos piden calcular la masa de la Tierra. Como estamos trabajando con aceleración de la gravedad, masa, radio de un planeta, vamos a utilizar la siguiente ecuación. ¿Qué sucede? Si recordamos la ecuación, esta ecuación original contenía, o en el denominador teníamos r más h elevado al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Aquí no vamos a utilizar esta h, empezando porque esta distancia está, digamos, planteada para el literal B. Pero adicional nos piden, en el literal A, en el cual estamos, nos piden calcular la masa de la Tierra, nos dan la aceleración de la gravedad justo en su superficie y nos dan el radio de la terrestre. Como nos dan la aceleración de la gravedad justo en su superficie, pues vamos a trabajar todos los valores en su superficie. Y si trabajamos en la superficie, h sería 0. Repito, no podemos combinar los datos del literal A con el del literal B. En este caso, esta distancia por encima de la superficie es para calcular la aceleración de la gravedad del satélite. En el literal A nos piden calcular la masa de la Tierra. Y nos dan la aceleración de la gravedad justo en su superficie. Como es la superficie, entonces h sería 0. Y vamos entonces a despejar quién está absorbando la masa, el radio que está elevado al cuadrado y también las constantes de gravitación universal. Vamos a llevar en primer lugar este radio que está al cuadrado que está dividiendo a multiplicar, y la constante gravitacional que está multiplicando pasaría a dividir. Este radio al cuadrado al numerador y la constante gravitacional que está multiplicando a dividir. Y ya conocemos la aceleración de la gravedad, que es 9,8, el radio también lo conocemos, y la constante gravitacional. Entonces nos queda es sustituir allí. Y vamos a ir resolviendo poco a poco allí lo que se nos plantea. Podemos hacer esta cancelación de unidades directas. Metros al cuadrado que aparece en el numerador se cancelan con este metros al cuadrado que aparece en el denominador. Y si nos vamos a la calculadora,
pueden introducir allí de forma directa. Escriben 9,8 por, abren paréntesis, 6.371.000 al cuadrado igual entre, abren paréntesis, 6,67 por 10 a la menos 11. Y ya vimos que nos da un valor aproximado de 5,96 por 10 a la 24, el cual pues ciertamente es el valor que ya conocemos de la masa de la Tierra. Y estas son las unidades que nos quedaron allí para hacer la cancelación de unidades y ser coherentes con lo que decíamos en el tutorial anterior, que es importante, sobre todo cuando uno despeja, hacer la cancelación de unidades para saber si ese despeje nos quedó bien o no. En el numerador tenemos metros sobre segundos al cuadrado y en el denominador nos quedó newtons sobre kilogramos al cuadrado. En ese caso entonces tendríamos que descomponer newtons para seguir haciendo la cancelación de unidades. Nosotros sabemos que newtons es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Fíjense que metros sobre segundos al cuadrado es igual. En lugar de newtons escribimos kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado y ese newtons aparece sobre kilogramos al cuadrado. Entonces podemos seguir allí cancelando. Este metro sobre segundos al cuadrado se cancelan con el metro sobre segundos al cuadrado que aparece en el denominador. Este kilogramo se cancelan con uno de los kilogramos del denominador. Y cuando se aplica la doble C, este kilogramo sube al numerador. Entonces esa es la unidad que nos quedó allí en la masa. Y hemos calculado, digamos, manualmente a través de la ecuación cuál es la masa de la Tierra con los valores dados, el cual es de 5,96 por 10 a la 24 kilogramos. Vamos ahora con el literal B. Nos piden calcular la aceleración de la gravedad del satélite, el cual orbita a 3.600 kilómetros o 3.600.000 metros por encima de la superficie de la Tierra. En este caso sí vamos a considerar h porque está por encima de la superficie de la Tierra. Y no vamos a despejar nada porque precisamente nos piden el valor de la aceleración de la gravedad. Conocemos cada uno de los valores, sustituimos y vamos a practicar entonces cómo hacer ese cálculo allí en la calculadora, valga la redundancia. Entonces escribimos allí 6,67 por 10 a la menos 11 por 5,96 por 10 a la 24 igual entre, abrimos paréntesis, 6.371.000 más 3.600.000. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado y vemos que nos da un valor de 3,99. Si seguimos haciendo el redondeo, pues pudiésemos escribir 4. Si quieren pueden escribir 3,99 o si no podemos escribir 4 allí directamente. Y vamos a hacer de una vez la cancelación de unidades. Aquí tenemos un kilogramo que se cancela con este otro kilogramos. Aquí en el denominador aparece kilogramos al cuadrado, entonces uno de ellos se cancela con ese kilogramos. En el denominador tenemos que nos quedan metros al cuadrado, el cual se cancelan con este metros al cuadrado. Y aquí nos quedarían newtons sobre kilogramos al cuadrado. Y tal como hemos visto, un newtons es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, este kilogramo que tenemos allí, al descomponer newtons, se cancelan con el único kilogramo que nos queda en el denominador y nos quedan metros sobre segundos al cuadrado. Pueden hacer esa cancelación ustedes allí en sus cuadernos, paso por paso, para que verifiquen que ciertamente nos quedan metros sobre segundos al cuadrado. Y ya vimos que el valor que nos daba era aproximadamente 4. Entonces, la aceleración de la gravedad en el satélite artificial que orbita a 3.600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra es de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y así llegamos al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo o comunicarse conmigo vía WhatsApp, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.